contemplamos tu grandeza, tu majestad, nos sentimos tan inútiles, Señor, tan pequeños. Somos polvo delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Habla hoy, Señor. Visítanos por medio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra pueda ser entregada con claridad, con sencillez y en el poder de tu Espíritu, Señor. Líbranos de ser un obstáculo en tu obra en esta mañana. Que tú puedas moldearnos conforme a la imagen de Jesucristo, para lo cual fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, por tu eterno amor con que nos has amado. Señor, ayúdanos, por favor. Todas estas cosas te los pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, hoy con la primera epístola de Juan. Estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver desde el verso 4 hasta el 10. Vamos a leer. En el verso 3 habíamos terminado cuál era la esperanza de los hijos de Dios. ¿Se recuerdan la porción del domingo pasado? Que anhelamos su venida, que deseamos su venida, que contemplamos y experimentamos el amor de Dios, el cual nos ha hecho sus hijos, y que teniendo esta esperanza, los hijos de Dios se purifican a sí mismos como Él es puro. Ahora continúa con la contraparte de esa última expresión. Juan siempre nos habla de ambos extremos. Nos dice la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira, los hijos de Dios y los hijos del diablo, el amor y el odio. Siempre se expresa dando el contraste y de esta manera enseñando a la iglesia. Entonces, Juan nos dice que todo aquel, en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el norte del continente americano hay una especie de gallos salvajes que se llaman gallos de las praderas. Una vez un gallo de la pradera encontró un huevo de águila y pensando que era un huevo suyo, se posó sobre este huevo hasta que este huevo dio a luz un águila. Los gallos de las praderas se alimentan normalmente de la basura que van encontrando en el piso, en el suelo. Este gallo empezó a crecer y a desarrollarse. Y un águila es muy distinto a un gallo, ¿no, hermanos? El gallo no puede volar y se alimenta de la basura. En cambio, las águilas han nacido para volar en las alturas. Y un día, este gallo águila vio volar a un águila en el cielo y le preguntó a su papá gallo, ¿qué era esa ave? Y le dijo que era un águila. Y él se quedó pensando y se quedó anhelando ser como un águila. Pero él no se daba cuenta de que él era un águila, porque vivía como un gallo. Y esta es más o menos la enseñanza que, esto es lo que hoy nos quiere decir Juan, que los hijos de Dios se caracterizan por la manera en que viven. Y los hijos del diablo reflejan a su padre el diablo. Este es el mensaje que hoy Juan nos quiere dejar.
Juan nos dice en el verso 4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan en este versículo 4 nos define lo que es el pecado, nos muestra la naturaleza del pecado. En el siglo XVII, la Confesión de Westminster, en el Catecismo Menor, nos dice que el pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios y la transgresión de esta misma. Acá Juan nos dice que todo aquel que comete pecado está infringiendo una ley, está transgrediendo una ley. La ley de Dios es su voluntad expresada en su palabra. Y todos nosotros somos transgresores por naturaleza. Desde la caída, desde que Adán se rebeló contra Dios, todos nosotros nacemos como transgresores. Entonces todos cometemos pecados. Todos somos hijos de ira, como dice Pablo. Todos somos hijos de desobediencia. Juan nos dice en el capítulo 8 de ese evangelio que todos somos hijos del diablo. No hay punto medio. Eso es lo que Juan nos dice en este pasaje. O somos águilas o somos gallos. El sentido que Juan nos quiere dar, la traducción en el griego original, esta palabra infracción de la ley, el énfasis no es más bien en transgredir leyes, aunque implica eso, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es mandamiento para nosotros, y no solamente para los hijos de Dios, sino para todas las personas. Para todos los seres humanos están obligados a someterse ante su Creador, ante su Señor. Todos los seres humanos fueron creados como hijos de Dios, o sea, fueron creados, a la imagen de Dios. Por tanto, le deben reverencia y sujeción a su Creador. Dios es Señor de todos, no solamente de sus hijos. Ahora, Dios no es Padre de todos. Dios solamente es Padre de aquellos a quienes ha dado su Espíritu para que se conviertan en hijos suyos. El contexto del pasaje nos habla de los anticristos. ¿Recuerdan? Que Juan estaba advirtiendo a la iglesia para que no caigan en el engaño del anticristo. Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, que se opone a las cosas de Dios o ocupa el lugar de Dios. El énfasis en infracciones de la ley es rebelión. Es aquel que se revela ante Dios, que se revela ante su ley, que se revela ante su voluntad. Eso es lo que Juan nos quiere decir hoy. Y para eso Juan lo que hace, traza una línea recta. Como decía un luterano del siglo XVIII, cualquiera puede darse cuenta de que una línea está torcida cuando trazamos junto a ella una línea recta. Este hermano se llamaba Johann Bengel. Y es muy cierto lo que dice, es un axioma. Si nosotros tenemos una línea más o menos torcida, capaz que no nos demos cuenta a simple vista. Pero si trazamos junto a ella una línea recta, vamos a darnos cuenta de lo torcida que está. Y esto es lo que nos da la ley de Dios a todos nosotros. La voluntad de Dios nos muestra qué tan torcidos estamos nosotros, qué tan incapaces somos de cumplir el estándar de Dios, de vivir en conformidad a la ley de Dios, como dice el Catecismo Menor de Westminster, y que somos transgresores de esa ley. En esencia, el pecado es rebelión, es transgresión, es no vivir para lo cual fuimos creados. Fuimos nacidos para volar como el águila, pero vivimos como gallos. Vivimos como gallos alimentándonos de la basura. Ese es el mensaje que Juan nos quiere dar hoy. Hermanos, las advertencias de la Biblia no es para atemorizar a los hijos de Dios, sino es para alentarlos, es para empujarlos, es para animarlos. Porque cuando esas advertencias vienen a un verdadero hijo de Dios, lo que hace en realidad es confirma de que esa persona es nacido de Dios, porque se da cuenta que el amor de Dios está en su corazón. Cuando el Hijo de Dios se mira verdaderamente adentro, Él se da cuenta de que ha sido rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de la luz. Las advertencias solamente sirven para espantar a los falsos cristianos.
Las advertencias solamente crea temor en aquellos en los cuales el perfecto amor no se ha perfeccionado. Cuando nosotros comprendemos y entendemos el amor de Dios, todo temor al castigo y a la culpa queda fuera de nuestras vidas. Por eso Juan nos decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Hermanos, tenemos que comprender el amor de Dios. Tenemos que entender de que somos águilas. Tenemos que mirarnos no lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. Mirarnos las motivaciones del corazón, la disposición del corazón. Las apariencias muchas veces engañan, pero el corazón Dios lo conoce. Y si vos mirás tu corazón, Dios te va a revelar también quién eres realmente. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que está en rebelión contra Dios es un infractor de la ley. Es un anticristo en potencia. Todos nosotros, de una u otra manera, cuando cometemos pecados, somos del diablo. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Porque el diablo es el promotor del pecado. El diablo tiene todo el mundo bajo su poder y lo hace a través del pecado. El diablo introdujo el pecado al mundo, es el originador del pecado. Él vino a la creación de Dios para engañar a Adán y Eva. Por medio de él, de su tentación, entró el pecado al mundo. Y así todos nosotros nos convertimos en pecadores, en transgresores y en enemigos de Dios. Pablo nos dice que por naturaleza somos enemigos de Dios, estamos en rebelión contra Dios, nos rebelamos a Él, queremos ocupar el lugar de Dios. Todos nosotros en algún momento nos sentamos en el trono de Dios y empezamos a demandar lealtad. Empezamos a demandar que el mundo gire conforme a nuestra voluntad. Nos volvemos mini soberanos. Y eso también pasa con nosotros, con los hijos de Dios. En realidad, cuando nos sentimos ofendidos o cuando nos quejamos o cuando algo no nos gusta, es porque en ese mismo momento nos convertimos en anticristos. Es porque en ese momento hay algo diabólico en nosotros. Estamos haciendo la voluntad del diablo, no estamos reflejando a los hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro con buena intención viene a Jesús? Le dice: Jesús, no vayas a Jerusalén, porque ahí te van a matar. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y no era porque Pedro estaba poseído por Satanás, hermanos, sino era simplemente porque en ese momento Pedro estaba reflejando al diablo. Estaba haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Es de esta manera como debemos ver el pecado. El pecado es horrible. El pecado refleja al diablo. Y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para reflejar su luz, para hacer buenas obras, para volver a nuestro propósito inicial. Fuimos creados para hacer imagen de Dios, para reflejar el carácter de Dios. Y cuando pecamos, no lo estamos haciendo. Estamos reflejando la voluntad del diablo. Estamos haciendo la voluntad del diablo, así como éramos antes. Vivíamos conforme a la corriente de este siglo, dice Pablo, conforme al príncipe del aire, haciendo su voluntad. Éramos esclavos del diablo, estando a voluntad de él, le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, verso 26. Cuando nosotros pecamos, estamos convirtiéndonos en mini dioses. Nos sentamos en el trono de Dios y queremos que se haga nuestra soberana voluntad. Y somos anticristos, hermanos, cuando hacemos esto. Reflejamos al diablo y no reflejamos a Dios. Esta es la gravedad del pecado. Si los hijos de Dios verdaderamente, si nosotros miramos al pecado de esta manera, no vamos a quererse coquetear con el pecado. No vamos a jugar con el pecado, sino que vamos a estar clamando de día y de noche para que por el Espíritu Santo podamos hacer morir las obras de la carne. Podamos hacer morir esos deseos que nos reflejan la simiente que Dios puso en nosotros. Dios puso su Espíritu Santo. Dios nos dio un nuevo corazón en el cual Él ha derramado su amor.
Y ese corazón ahora es capaz de amar a Dios y amar a los hermanos, de cumplir la ley. La ley por medio del amor. El amor es el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios. El amor a Dios y el amor a los hermanos. Cuando Juan nos revela la naturaleza del pecado y nos dice que es rebelión. Recuerden, el énfasis a cada infracción de la ley no es transgredir realmente, no le hace tanta justicia al castellano, sino es rebelarse ante la voluntad de Dios. Nos rebelamos ante la voluntad de Dios cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando nos convertimos en mini soberanos, así como hablamos al comienzo. En el verso 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Recuerdan el comienzo de los evangelios cuando Juan estaba bautizando? Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vuelve a repetir, hace una referencia a ese evento, a esa palabra de Juan el Bautista. En Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero y que por sus heridas fuimos nosotros curados. Pedro menciona la profecía de Isaías en su primera epístola. Jesús vino para quitar el pecado. En Él fueron cargados todos nuestros pecados, fueron quitados de nosotros. Al quitar el pecado de nosotros, Él quitó también la culpa de nosotros y el castigo de nosotros, todo lo que implica el pecado. El pecado es corrupción, el pecado es transgresión, el pecado es rebelión y el pecado es muerte. Todo eso Jesús vino a quitar. Por medio de la muerte, Él vino a derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por medio de su muerte, Él venció al diablo y lo expuso públicamente en la cruz. Como nos dice Pablo en Colosenses, Él quitó nuestros pecados y todo eso y todo lo que implica quitar el pecado. No hay pecado en Él. Él es el único justo. En Corintios Pablo nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Jesús no solamente quitó el pecado, hermanos. Jesús es el único justo, el único que pudo cumplir la voluntad de Dios. Él siempre nos dijo que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel quien le envió. Él vino a cumplir verdaderamente la ley, vino a hacer la voluntad de su Padre. Él nunca estuvo en rebelión, Él nunca estuvo en transgresión, Él nunca estuvo reflejando la imagen del diablo. Al contrario, Él siempre fue la imagen del Dios invisible. Él es nuestra justicia. Él quita nuestros pecados y Él nos da su justicia. Es eso lo que Jesús hizo. Y para esto apareció el Hijo de Dios. Juan hace una referencia a la encarnación de Cristo. El verbo acá de aparecer es el mismo que se utiliza en su venida. Cristo vino, el Hijo de Dios se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Para solucionar el problema que la humanidad tenía. El problema del pecado. Este es el propósito de Jesús. Él vino para morir. Él vino para ocupar nuestro lugar. Dios se hizo hombre. El Dios infinito era el único que podía pagar una deuda infinita. Ese es nuestro problema, hermano. ¿Cómo nosotros, siendo seres finitos, vamos a poder pagar una deuda infinita? ¿Qué hace que nuestra deuda sea infinita? Que pecamos contra un ser infinito. Aunque tu pecado sea uno pequeñito, para Dios es una ofensa infinita, porque Él es infinito. Y ese es el gran dilema de la Biblia, de la historia de la redención.
Entonces Dios se tuvo que hacer hombre, siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios, para que como hombre pueda pagar una deuda infinita siendo Dios. Eso es lo que hizo Jesús, hermano. Él vino para eso. Juan está refutando las enseñanzas de los gnósticos que negaban la encarnación de Cristo. Negaban que Dios se hizo carne. Y si Dios no se hizo carne, ninguno de nosotros vamos a poder recibir el perdón de pecados y la vida eterna. La doctrina de la encarnación de Jesucristo es una doctrina fundamental que no podemos negociar. Porque si Él no es hombre, Él nos puede redimirnos a nosotros. Solamente un Adán, un representante de la humanidad, puede reconciliarnos con Dios, ocupando nuestro lugar. Eso es lo que Jesús dice. Él es el segundo Adán. Él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Él vino a hacer lo que Israel no pudo hacer. Él vino a cumplir el pacto. Un pacto eterno. Este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. ¿Cuál era el nuevo pacto? El que nos dijo Ezequiel. Que Él iba a cambiar nuestros corazones de piedra y dándonos un corazón de carne. Que Él iba a poner su espíritu en nosotros. Y que Él mismo se va a encargar de que nosotros andemos en sus mandamientos, que reflejemos su voluntad, que reflejemos su imagen, porque fuimos predestinados para ser la imagen del Hijo de Dios, quien refleja al Padre. Para eso fuimos creados, para eso los seres humanos fueron creados. Jesús vino a restaurar el propósito de la humanidad, que es reflejar a Dios, es ser un espejo de Dios. Ese es el propósito de todos nosotros, hermanos. Ese es el llamamiento supremo que cada uno tenemos. Y con eso en mente debemos de correr la carrera, anhelando ese día que Jesús venga. Porque en ese día seremos librados por completo de la presencia del pecado. Hoy nuestra simiente es pura, como Él es puro. Hoy nuestra simiente es santa, como Él es santo. Pero aún habitamos en este cuerpo de muerte. Aún luchamos contra el pecado. Juan en este pasaje no quiere decir que el cristiano ya no debe de pecar. O si no se estaría contradiciendo. Porque en el capítulo 1, verso 8, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el verso 10 nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. No es lo que Juan quiere decir. Juan no quiere decir que el cristiano nunca más va a pecar. La simiente del cristiano es la que ya no peca, porque su simiente es el Espíritu Santo que habita en él. Es la palabra de Dios que fue puesta en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Escribiré mis leyes en su corazón. Escribiré mi imagen en su corazón. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Su voluntad es su ley. Y su ley refleja el carácter de Dios, lo que Él es y lo que quiere que nosotros seamos. Es el Espíritu que nos lleva a hacer morir las obras de la carne, a triunfar sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y sobre la vanagloria de la vida. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no es nuestro dominio en cuanto a nuestra voluntad, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo solamente obra por medio de la palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios diariamente. Necesitamos comprender el amor de Dios por medio de su palabra, porque Dios es amor. Juan nos dice que Dios es amor. Y cuando le conocemos a Él, vamos a conocer cada vez más su amor. Y cuando conocemos más la magnitud, la altitud y la anchura de su amor, como dice Pablo, entonces seremos transformados. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. El amor de Dios que está derramado en nuestros corazones nos lleva a vivir bajo la ley de Dios. No con temor, no por miedo al castigo,
No para tratar de resarcir la culpa, sino porque estallamos de gozo y de gratitud, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuenta la historia, cuenta una vez en los Estados Unidos, cuando aún estaba la venta de esclavos, que había una subasta de esclavos. Y un extranjero, un europeo de Inglaterra, vino a los Estados Unidos por el tema del oro, para trabajar como minero. Después de mucho trabajar, por fin él encontró mucho oro y se hizo de un buen monto. Y pasando por el mercado, presencia una subasta de esclavos. Y sube a la tarima una mujer de color. Comenzaron las apuestas y había otros mineros que comenzaban a murmurar y hablar de sus malas intenciones luego de comprar a la esclava. Y este cristiano europeo que vivía en Inglaterra en ese tiempo ya se había abolido la esclavitud, empezó a enfurecerse por dentro por la maldad de lo que los otros iban a hacer. Cuando la subasta estaba por terminar, entonces él, movido por su sentido de justicia, todo el oro que había encontrado ofrece para comprarle a la esclava, para que esos perversos no la llevaran y no le hicieran daño. Este británico compra a la esclava, luego la esclava baja de la tarima para ser entregada a su nuevo dueño y la esclava le escupe en la cara y le dice: te odio, porque ella pensaba que él también tenía malas intenciones con ella. Él no dice nada, se limpia la cara, la agarra de su mano y le lleva a un lugar. Llegan a una casa donde le dice que le espera ahí afuera y él entra a hablar con una persona, con un anciano. Y luego ella empieza a escuchar, hay una pequeña discusión. No, es la ley, escuchaba así de fondo. Luego sale él con un pequeño papel y le dice que firme en ese lugar, que ahora él le ha conseguido la libertad, que él le compró para que ella sea libre. Y ella no podía creer. Ella le había escupido, ella le había gritado: te odio, en la cara. Y cuando ella recibe eso y mira el papel y comprueba que es cierto, se postra ante su amo y le dice: te voy a servir durante toda mi vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Nosotros pensamos, cuando éramos incrédulos, de que Dios es un déspota, de que Dios es un Dios que se complace en hacernos daño y castigarnos. Y llevar, como vemos a un Dios así riéndose y llevando a la gente al infierno. Es cierto, hermano, el incrédulo piensa de esa manera. Sin embargo, Dios un día vino y nos mostró su amor. Él nos rescató de la esclavitud del pecado y nos hizo libres. Y cuando nosotros entendemos eso, es ese amor que Él nos demostró el que nos lleva a servirle a Él voluntariamente. Mi yugo es ligero, dice Jesús. Cuando el cristiano entiende el amor de Dios y lo que Dios hizo, la ley ya no es una carga. Y es ahí donde nosotros debemos de mirarnos a nosotros, mirar nuestro corazón. ¿Es hacer la voluntad de Dios una carga para ti, mi hermano y mi hermana? Si es así, es porque aún no has comprendido el amor de Dios. Es porque aún no has entendido el amor de Dios. O es porque aún no eres hijo de Dios. Debes de mirarte lo que eres y no lo que haces. Lo que eres en tu corazón. Puedes aparentar toda la piedad del mundo, pero en tu corazón niegas la eficacia del Espíritu Santo. El Padre es el labrador. Él no puede fallar. Él dejó su Espíritu Santo. Él puso su ley. Y andaremos en la carne. Estamos negando a Dios. Estamos diciendo de que Dios es un labrador ineficiente. Estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede transformar nuestros corazones. Estamos haciendo a Dios mentiroso.
tenemos que mirar lo que somos. Debemos de pesar nuestros corazones en la palabra de Dios. Debemos de reflejar si verdaderamente el Espíritu de Cristo habita en nosotros, como dice Pablo, debemos de andar como Él andó. Y no debe de ser una carga. No debe de ser una carga, porque su yugo es ligero. Ahora, ningún cristiano puede hacerlo esto a la perfección, hermanos. Pablo al entender todo esto, clamaba y gritaba: miserable de mí. El cristiano ya no se deleita en el pecado. Como dice Charles Spurgeon, una oveja o las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo un cerdo se revuelca en él. Un cristiano puede caer en pecado, porque aún el pecado habita en él. Pero un cristiano no puede revolcarse en el pecado. Un cristiano no puede estar deleitándose en el pecado y viviendo en el pecado, en el secreto de la oscuridad de su vida. Los domingos puede venir a la iglesia, cantar aleluyas, llorar, levantar las manos santas, pero entre semana, ¿somos ovejas o somos cerdos? ¿Somos gallos o somos águilas? ¿Qué somos, hermano? ¿Cómo nos sentimos en el mundo? ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Qué hay en tu corazón cuando pecas inmediatamente? Nuestro hábitat no es el mundo. Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Qué pasa cuando sacas a un pez del agua? ¿Cómo se siente? Está ahí el pescadito. No, hermano, se desespera, se ahoga, se muere. Cuando un cristiano está en el mundo debe de tener ese sentimiento, pero no forzado. Se trata de ser, hermano, se trata de ser, se trata de tu corazón, no de lo que haces. Un ateo puede tener una vida mucho más disciplinada que un cristiano. Y tristemente la realidad es que la mayoría de los ateos muchas veces son más morales que los cristianos. Si miramos externamente, claro, por dentro sabemos que son enemigos de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Permanecer en Él. Somos pámpanos que estamos unidos a la vid, cuyo labrador es el Padre, cuya savia es la justicia. Si la savia de la vid pasa al pámpano y esa savia es la justicia, ¿qué fruto debe de dar el cristiano? ¿Va a esforzarse y va a aparentar justicia? A lo mejor puede engañar a los hombres, pero de Dios nadie puede ser burlado. Se trata de ser y no de hacer. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando la Biblia dice no le ha visto, significa en realidad no ha creído, no ha confiado en Dios. Este pasaje es muy controversial, hermanos, porque dice todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y qué cristiano es el que no peca? ¿Alguien puede levantar y decir la mano que desde ahora ha alcanzado un estado de perfección, como creía John Wesley y los metodistas? Ellos creían que el cristiano puede alcanzar un estado de perfección en el cual ya no peca. La Biblia no enseña eso, hermanos, porque el pecado aún mora en nosotros. Para entender lo que Juan nos quiere decir en este pasaje, tenemos que ir a los tiempos del verbo, del griego. No vamos a entrar a hacer una clase gramatical. Simplemente les voy a decir que cuando Juan dice acá no peca, el tiempo del verbo es un presente continuo. Refleja una realidad continua, un hábito. En todo este pasaje Juan utiliza ese tiempo del verbo y también utiliza participios. Participio significa ando, yendo, amando, algo que está haciendo, no algo concluido, no algo que ya terminó, sino algo que se está realizando.
Las veces que Juan menciona en estos pasajes que el cristiano no peca, lo dice de diferentes maneras, está diciendo que el cristiano no está habituado a pecar. No es su estilo de vida, no es su hábitat. Un cristiano es como un pez en el agua. El agua es la justicia y la tierra es el pecado. Lo sacas del agua y el cristiano no se siente cómodo. El cristiano se ahoga, el cristiano se muere. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Estas cosas os escribo para no pequéis. Recuerdan el primer versículo del capítulo 2. Estas cosas os escribo para no pequéis. El verbo pecar ahí es un tiempo aoristo del griego. ¿Qué significa un tiempo aoristo del griego? Algo que te muestra un hecho que ocurrió una sola vez y terminó. Lo que Juan nos está diciendo, estas cosas le digo para que no pequen. Un hecho específico, una acción individual, no un estilo de vida. Por eso dice inmediatamente después, pero si alguno hubiese pecado, si alguno mintió, pero se da cuenta, va a Jesucristo. Tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el cristiano no peca en el sentido de que no hace del pecado un estilo de vida. Si es oveja, si somos ovejas, no vamos a vivir revolcándonos en el lodo como cerdos, sino que vamos a querer caminar sobre verdes pastos donde mora la justicia, donde hay ríos de agua viva. Es eso lo que Juan nos está diciendo. Todo aquel que vive de esa manera, por más de que se diga a sí mismo 100 veces en el día, soy cristiano, creo en Jesucristo, pero vivo como cerdo, está reflejando la naturaleza de tu Padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Vivir en transgresión de la ley de Dios. Vivir en rebelión a la ley de Dios. Intentando engañar a los hombres. A lo mejor consiguen, pero no se trata de hacer. Cuando estés delante de Dios, Dios va a pesar tu corazón. Dios conoce tu corazón. Si hoy te has dado cuenta de que profesas ser oveja, pero no te comportas como tal, hoy es un día, hermanos, de salvación. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ven a Cristo en esta mañana. Tienes un abogado ante el Padre. Y este abogado nunca se jubila. Intercede para siempre por los suyos. Para siempre. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora se entiende. El que hace justicia, el que vive habitualmente haciendo la voluntad de su Padre, en ese día sí le va a poder decir Señor, Señor. Y Dios le dirá, bienvenido hijo al reino de tu Padre, que te fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aquellos que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de su Padre, yo les diré aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, ¿de qué nos sirve aparentar lo que no somos? De Dios nadie puede esconderse. Adán intentó esconderse de Dios, hasta se tapó con higueras. Nadie puede esconderse de Él. Si ves aún mucha maldad en tu corazón, dobla tus rodillas delante de aquel que puede limpiarte con su preciosa sangre. Acude a su palabra para que puedas conocer el amor de Dios, para que puedas conocer el carácter de Dios y ser transformado por el poder del Espíritu Santo.
No es tu capacidad de disciplinarte a ti mismo. No es por ponerte un montón de reglas de vida. A las 5 de la mañana me levanto, canto media hora, leo media hora, oro media hora. Aunque esas son cosas buenas y probablemente Dios va a obrar por medio de la palabra, no porque vos te levantaste, sino porque te expusiste a la palabra. No es eso lo que transforma. Esas cosas bien dan buen testimonio y es bien visto delante de los hombres, pero no tiene poder para mortificar el pecado. Solo el Espíritu Santo puede mortificar el pecado. Haced morir los deseos de la carne por el Espíritu Santo, nos dice Pablo en Romanos 8. Debemos de exponernos diariamente a las Escrituras con ese corazón, con el corazón de conocer a Dios, de que Dios se nos revele por medio de Jesucristo. Y cuando esa revelación venga a nuestra mente, el Espíritu Santo se va a encargar de bajar a nuestro corazón y moldearlo conforme a esa imagen. Pero primero debemos de renovar nuestros pensamientos, Romanos 12:1. Y no conformarnos a este siglo, al príncipe de este siglo, al príncipe de este mundo, quien opera en los hijos de desobediencia. Y aquí la gran cuestión, hermanos, de este pasaje. ¿A quién vamos a reflejar? ¿Al diablo o a Dios? El cristiano ya tiene posibilidad de elegir. El incrédulo no tiene. El incrédulo solamente puede reflejar al diablo. El cristiano puede decidir reflejar a Dios o reflejar al diablo por la obra y el poder del Espíritu Santo. Nadie los engaña. Que su corazón no les engañe. Que nuestro corazón no nos engañe, justificando nuestros pecados. Confesemos, hermanos, es por medio de la sangre de Jesucristo de que Dios nos va limpiando continuamente. Dios va quitando ese pecado, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado. No solamente darnos perdón, no solamente cubrir con su sangre, sino para quitar. Y de esto se trata. Jesús vino para quitar el pecado de tu vida. Él ya no quiere que reflejes al diablo. Él quiere que reflejes a tu Padre que está en los cielos. Que hagas su voluntad. Que ames su ley. Ama su ley, hermano. Puedes cantar verdaderamente, si ponemos el salmo esta mañana: cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel. ¿Puedes expresar con sinceridad eso en tu corazón? ¿Puedes decirlo delante de Dios sin hipocresía? Que amas la ley de Dios, que te deleitas en su palabra. Se trata de ser y no de hacer. Se trata de ser. Son deseos de tu corazón. Si amas a Dios, amas su ley. Te deleitas en su palabra. El que practica el pecado es del diablo. Ahora tiene sentido. El que practica el pecado, el que se habitúa en vivir en el lodo, es un cerdo. Eso es lo que está diciendo. Por más de que diga todos los días que es una oveja, si está viviendo de esa manera, Jesús nos dijo claramente de una forma tan sencilla, hermanos: por sus frutos os conoceréis. Y eso sirve para mirarme a mí. Para mirarme a mí. ¿Soy un pámpano que está arraigado a la vid, donde fluye la savia de la justicia? ¿O estoy pegado ahí con hilo, amarrado nomás? Un pámpano falso que no se alimenta de la justicia, que no se alimenta del Señor Jesucristo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado se originó en Satanás, no en el Edén. Dios creó un ángel llamado Luzbel, que un día se rebeló. Y aquí el énfasis del pecado en este pasaje es rebelión.
¿Cómo se reveló Satanás? ¿Cuál es la esencia del pecado, hermanos? Que queremos ocupar el lugar de Dios. El diablo peca desde el principio. El diablo desde un principio quiso ocupar el lugar de Dios y fue echado del cielo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, nos dijo Jesús. Jesús vino a quitar el pecado, derrotando al diablo. No había otra manera de hacerlo. Jesús nos cuenta en una parábola, en una confrontación con los fariseos, que para poder despojar las propiedades del hombre fuerte, primero debe atar al hombre fuerte para luego quitarle su propiedad. ¿Recuerdan? Ese pasaje es usado de diversas maneras. De ahí nace el famoso atar al diablo, pero no, eso es lo que Jesús está enseñando. El único que pudo atarle al hombre fuerte es Jesús. Por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y nos hizo libre a nosotros, libre de su dominio. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora vemos a Dios, ahora conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Dios derramó su corazón, Dios nos capacitó para amarle y para obedecerle. A los ojos de Dios ya somos justos, ya somos perfectos. Él está fuera del tiempo, para Él nosotros ya estamos glorificados. Por eso nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Por eso nadie puede separarnos del amor que es en Cristo. Para Dios ya está consumada nuestra salvación. Nosotros, sin embargo, debemos de seguir esta carrera, corriendo esta carrera, golpeando nuestro cuerpo, teniendo en mente el premio del supremo llamamiento: ser como Jesucristo. Eso es lo que todo cristiano anhela, hermano. Si seguimos a Cristo, queremos ser como Cristo. Si somos hijos de Dios, vamos a reflejar el carácter de Dios. De tal palo, tal astilla, ¿no? Cuando ves a un niño y le mira y dice, camina igualito a su papá. Mira un poco su pierna, igualito que su papá, coge. ¿Qué dice la gente cuando te ve, hermano, mi hermano? Mira, es igualito a Jesús. Camina como Jesús. Habla como Jesús. ¿Será, hermanos? Se trata de ser y no de hacer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para quitarnos del dominio del diablo, para quitarnos del engaño del diablo. Vivíamos engañados, vivíamos bajo su gobierno, estábamos esclavizados para hacer su voluntad, para reflejar su carácter, para ser hijos del diablo, haciendo su voluntad. Pero un día, soberanamente, el amor de Dios llegó a nuestros corazones por medio de la predicación del Evangelio. Dios decidió amarnos por su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia en el Hijo amado, en Jesucristo. En Él estamos completos. Si permanecemos en Él, no vamos a practicar el pecado, no vamos a vivir habitualmente en pecado, porque así como Él es justo, nosotros también seremos justos. Si estamos pegados a la vid, cuya sabia es la justicia, ¿qué fruto daremos, hermano? Justicia, frutos de justicia. Y el Padre se encarga de labrar. Se trata de ser y no de hacer. Somos hijos de Dios, amamos su ley, amamos su palabra. En nuestro corazón reflejamos las intenciones de Dios, tenemos los mismos deseos de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios o solamente aparentamos? Hacemos lo que todavía no somos. Es en esas cosas que debemos de ocuparnos en la oración. Es de esas cosas de las que tenemos que hablar con Dios todos los días.
Porque si nos miramos cada uno de nosotros, hermanos, verá que estamos lejos. Verá que estamos muy lejos de parecernos a Cristo en todo. ¿Cómo respondemos cuando algo nos molesta? ¿Cómo actuamos cuando las cosas no salen como planeamos? ¿Será que toda palabra que sale de nuestra boca es para edificación? ¿Será que los pensamientos son piadosos? ¿Será que en ese momento deseamos amar al prójimo? Qué lejos estamos, hermanos. Qué lejos estamos de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué lejos estamos de caminar como Él caminó. En esas cosas debemos de ocuparnos, en la oración. La oración es para eso, hermanos, para aprender a sujetar la carne, para aprender a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para entender de que Él reina y yo no, para entender que su voluntad es soberana y no la mía, para entender que si Él llevó una corona de espinas, ¿por qué yo quiero una corona maciza de oro? ¿Por qué? ¿Cuán lejos estamos, hermano, de andar como Él anduvo? El 9 nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Juan nos quiere decir? Todo aquel que desciende de Dios, todo aquel que es descendiente de Dios, todo aquel que tiene la simiente de Dios, no puede vivir revolcándose en el lodo, no puede vivir habituado en el pecado, porque su esencia es contraria al pecado. El espíritu es contrario a la carne, se oponen entre sí. No puede, hermano, un cristiano no puede deleitarse en el pecado. Sí puede caer, como dice Thomas Brooks, no es caer en el agua lo que ahoga, sino quedarse en el agua. No es caer en el pecado lo que destruye el alma, sino quedarse en el pecado. Y un cristiano no puede hacer eso, mi hermano, mi hermana. Un cristiano no puede vivir en el pecado, no puede quedarse en el pecado. Se levanta porque su simiente es contraria al pecado, se opone al pecado. Si el Espíritu de Cristo verdaderamente habita en nosotros, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Se dan cuenta de lo que dice Juan? Y no puede pecar, no puede vivir de esa manera, no puede vivir en un hábito continuo de pecado, porque esa no es su esencia. Es nacido de Dios. En esto se manifiestan, y así termina Juan, en esto se manifiestan, en esto se revelan, en esto se muestran los hijos de Dios al mundo. Todo aquel que hace justicia y el que ama a su hermano es hijo de Dios. Y aquí Juan introduce otro tema que se va a tocar en la siguiente predica, que es el amor al hermano. Pero hoy hablamos de la justicia. En esto se manifiestan los hijos de Dios por la manera en que viven delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios. Tu corazón ama a Dios, desea a Dios, se deleita en las cosas de Dios. Eso es lo que hoy nos dice Juan. Hermanos, amigos que están hoy aquí, voy a leer un pasaje en 1 Corintios 6, 9, 11 para llamar a aquellos que el Espíritu Santo hoy les ha hablado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. No se engañen. Si alguno de ustedes vive practicando estas cosas, no heredarán el reino de Dios. No son hijos de Dios, coherederos conjuntamente con Cristo del reino. Hoy ven a Jesús. Jesús no rechaza a nadie que venga a Él. Y todo lo que el Padre le dio vendrá a Él. Clama al Señor para que te dé de su Espíritu Santo en esta mañana. Y para que por medio de su Espíritu Santo puedas conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, para que tengas vida eterna, para que puedas clamar Abba Padre. Y para nosotros, los que somos creyentes, hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, como dice Pablo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Miremos las cosas de arriba. Entendamos que fuimos nacidos para volar como las águilas, porque somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque nos has hecho hijos de Dios.